you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. In your pose as the dust settled around us, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Oh, where do we begin? The rubble or our sins? Oh, where do we begin? The rubble or our sins? And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Cada 6 cuadras, una plaza, muchas avenidas y alguna que otra diagonal. Radio Perio, la baldosa floja que da que hablar. En el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet o mientras te fumas un pucho y miras a los cabritos. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. Esto es ¿A dónde vamos a parar? todos los días de 12 a 1 por Radio Perio. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 9 de abril y estamos en una nueva edición de esta nueva programación que va a estar todos los mediodías pasándose por Radio Perio, pero en este caso esta columna que estoy acá con Luciana Fernández. Bienvenida al estudio, no estuviste todavía este año. No, recién vuelvo. Recién volvemos, muy bien. Terminaron las vacaciones. Yo ya estuve el lunes, así que ahí nos vamos adaptando. Esta nueva columna se llama Fuimos Todas. La idea es todos los miércoles poder problematizar cuestiones que tengan que ver con el género y la diversidad y poner la agenda feminista un poco de vuelta en la centralidad de las noticias que nos parecen relevantes para tratar en nuestros tiempos, ¿no? Que se viene invisibilizando bastante. Sí, se viene hostigando nuevamente a la figura de la mujer y cuestionándola con un montón de cuestiones que ya habían sido debatidas y ya que habían quedado en el pasado, pero evidentemente no pasó.
Con respecto a esto, tenemos una buena noticia, la verdad, que esta semana, que tuvimos avances con el caso de Thelma Fardín, ¿no? Que viene desde hace muchos años, desde 2018, que se ejecutó la primera denuncia contra su abusador Juan D'Artés. Que bueno, se llevó a cabo en Brasil. Sí, la sentencia final fue en Brasil. El hecho es denunciado primero en Buenos Aires, obviamente se lleva a Nicaragua en el 2018, porque ahí fue donde ocurrió el hecho, en una gira del programa Patito Feo, cuando Thelma tenía 19 y D'Artés tenía 45. Y bueno, llevó varios años Thelma y tenía procesos. 16. Sí. Thelma tenía 16 y Juan D'Artés tenía 45 años. Entonces, bueno, en principio fue un juicio extremadamente largo, digamos, porque recién tenemos novedades del fallo en abril de 2025. No, claro, 24 se da la sentencia de 6 años. A prisión. A prisión, que igual una prisión media abierta, porque lo único que es duerme por la noche ahí, puede durante el día circular y hacer su vida. Y ahora finalmente en 2025 apelan, no aprueban la apelación que dio D'Artés para no tener la condena. Claro, él apeló la sentencia para que se revea el juicio y 5 de los 6 jueces de la corte confirmaron su condena a 6 años de prisión. Pero nos parece relevante poder escuchar el testimonio en primera persona de Thelma. Lo ponemos ahí en pantalla. Mientras esperamos que se pueda pasar el video... Bueno, también mencionar que fue un hecho histórico que 3 ministerios públicos fiscales estén trabajando con coordinación, porque esto fue en Nicaragua, Argentina y Brasil, porque él es brasilero, y no se había dado nunca esta coordinación. Ahí lo vamos a escuchar en pantalla. Es un día muy movilizante para mí. Estoy en San Pablo, acabo de salir de la audiencia del juicio, donde 5 jueces volvieron a encontrar culpable a mi abusador. Él había pedido con su defensa una apelación y 3 jueces más revisaron esa apelación y lo encontraron culpable. Fue muy reparador estar en la sala, él no vino. Fue muy fuerte, estábamos Carla y yo solas, todos los demás eran jueces varones. Y fue muy fuerte escucharlos, entender. Uno de los jueces dijo, yo llegué, tenía un voto redactado, pero los escuché, quería escuchar y me di cuenta que esta apelación que ellos hacían en relación a si la amordazó, si la violentó, en relación a si la violencia existió, es que justamente lo violento es la violación. Fue muy restitutivo para mí escuchar que mi palabra y todos estos años de poner el cuerpo valieron la pena. Tantos años donde me dijeron anda a la justicia, donde tanta gente puso en duda mi palabra y pone en duda mi palabra y pone en duda la palabra de muchas otras personas. Y eso ya está. La justicia, ¿qué es lo que me pidieron? Anda a la justicia. La justicia determinó que los hechos están probados. Incluso el juez que dijo no lo puedo condenar no puso en duda los hechos. Y eso está firme, esa sentencia está firme. Ellos pueden discutir si tiene que lo que tecnicismos, pero no pueden discutir más que lo que dije pasó. Es muy interesante varias cosas, primero del testimonio. En principio es hermoso escuchar su emoción ante tanto enfrentamiento que se tuvo que ir perpetuando durante tantos años en la justicia. Sí, tanta angustia que también le genera a uno revivir todos esos traumas de tener que explicarle a uno, tener que explicarle a otro. Y más en el caso de ella, que también fue un caso muy mediático, donde todo el mundo opinaba, todos tenían algo para decir y la palabra de ella era como, bueno, pero ¿por qué no lo denunció antes? ¿Por qué espera ahora? Cuando él es un hombre muy consolidado y un hombre del bien. Recordemos que Thelma Fardín fue una de las principales figuras feministas en la República Argentina, pero sobre todo en la región latinoamericana, que se enfrentó a un juicio tan fuerte contra un actor sumamente protegido por la justicia y por la opinión pública también. A mí me acuerdo que yo en ese momento estaba en el secundario y me sorprendió escuchar del caso
porque es un actor que generalmente protagonizó Sí. series familiares. Sí, infantiles también. Infantiles, familiares, que nosotras todas consumíamos y que en cierto punto simbólicamente era como un actor que simbolizaba tipo un padre, ¿no? Sí, Como una re. figura amorosa, de protección a la mujer, a las niñas, a las niñeces. Digo, y el testimonio fue un quiebre para toda la noción y todo Sí. el consumo mediático, y también que todo el tiempo se volvió a poner en tela de juicio la denuncia de Telma. En vez de decir, che, bueno, indaguemos el caso que está sucediendo, que es una actitud que se perpetúa en todos los casos y todas las denuncias de acoso sexual. Por eso le es tan difícil a las mujeres poder ir y denunciar. Primero, porque te encontrás en un momento de vulnerabilidad absoluta. Y segundo, ¿está el Estado tan presente en esas denuncias? ¿Te lo toman tan con todos los recaudos que implica tomar una denuncia sexual? ¿Realmente las oficinas de policía están preparadas para tomar una denuncia? ¿Se escucha a la víctima? Todas estas preguntas y todas estas aristas son las que fueron resurgiendo un poco a raíz de la denuncia de ella, digamos, que es una figura del espectáculo, ¿no? Sí, aparte también es esto de volver a cuestionar a la víctima y ponerla en un lugar de revictimización y apuntarla y ponerla en ese lugar de, bueno, pero ¿cómo vos llegaste ahí? ¿Cómo habilitaste a que el otro avance? ¿Por qué no hiciste nada? Y vos decís, pero flaco, tengo 16, él tiene 45, ¿qué me estás diciendo? Yo no habilito nada. Él se tiene que comportar como una persona raciocinio directamente. No. Completamente la situación de desnivel en poder, digamos, y la manipulación que tiene él sobre una niña, sobre su cuerpo, que es un poco lo que ella menciona, que también no lo quiero dejar pasar. Ella, si se fijan en el testimonio que ella sube, ella dice tantos años de poner el cuerpo, tantos años de ir a la justicia y de todo el tiempo teniendo que resignificar su denuncia. A ver, ¿por qué no nos tomamos en serio que una persona puede denunciar un abuso sexual? ¿No? Me parece que digamos que esto es algo que siempre que se habla de violencia de género se trae un poco en discusión, pero me parece que nunca se mete tan en profundidad con la cuestión, ¿no? Y también hacer mención que ella dijo, él no estuvo en la corte cuando se sentenció. ¿Viste? Sí, no, sí, aparte de él, cuando arranca todo el caso, a él lo patrocinaba, como todos sus famosos, tiene su abogada, era la Rosenfeld. Rosenfeld dijo, no, yo me bajo de Yo me esta. bajo, dice. Dijo, yo me bajo antes de tiempo, me voy. Lo agarra burlando, y burlando en un momento del juicio, de las etapas de apelación ante la fiscalía, dice como que había como un vínculo, como que ella lo habilitaba a este jugueteo, que no es que él abusó de ella, sino que había un vínculo, y en base a un vínculo consensuado había ocurrido esto. Uno de los jueces, es interesante lo que vos decís, porque uno de los jueces testificó que él ya iba a la corte, con una sentencia dada que para él era así. O sea, él iba a votar, digamos, a favor de D'Artés, ¿no? Y cuando escucha el testimonio y dice, che, bueno, pero, digamos, acá hay realmente una situación de acoso y de vulnerabilidad de los derechos de esta niña. Acá hay algo, dijo. Porque el juez. sigue siendo una niña, digamos. Ella denuncia más de grande, pero ella era una niña. ¿Dónde están? Porque ahí me parece que también entran los derechos de las niñeces, ¿no? Una niña completamente vulnerable, haciendo gira y trabajando a los 16 años en Nicaragua. También que Sin sus padres, sin nada, totalmente alejada. hay que hacer mención también del trabajo Sí. de las infancias, ¿no? Como la explotación un poco laboral. Y digamos Sí. que no hay una figura de la justicia que esté chequeando que esté todo en orden y que estos casos, digamos, no Que haya un sucedan. acompañamiento en los menores. Y bueno, me parece que esto es un pasito más. Y es Sí. un paso gigante. Me olvidé de lo que estaba diciendo. No, ¿Qué y estaba también diciendo? sirvió, bueno, primero para arrancar el movimiento de mira cómo nos ponemos, porque a él después le salen 2 denuncias más
no me acuerdo cómo se llamaban las actrices. De Calu, Sí, que ahí y la dos más, nombra ella. Natalia, no me acuerdo cuál, Sí. y una más, que también le decían, mirá cómo me pones, y bueno, toda la situación. Y que la verdad que es terrible. Y él, al contrario, ve decir, o llamarse al silencio de última, las denunció, y obviamente fueron sobreseídas y les dieron la razón, la justicia. Pero ya Totalmente. no podían denunciar justamente porque habían pasado tiempo, pero vos decís, Dios... De hecho, Calu, cuando ella lo denunció, tuvo que hacer una denuncia virtual, digamos, para visibilizar su situación de acoso sexual, pero no la pudo llevar a la justicia. No, pues estaba prescripto. Porque estaba prescrito. Entonces, digo, el acompañamiento también del colectivo de las mujeres ahí, de hecho, Telma lo dice, éramos yo, ella y toda una corte llena de hombres. Sí. Entonces, me parece interesante que, bueno, después lo vamos a retomar en el segundo bloque. Pero volviendo un poco a Argentina, todo lo que tenga que ver con acoso y abuso sexual, un poco, no sé qué te parece a vos, pero yo siento que se quita un poco el foco y se ponen en agenda otras cuestiones que van más que ver con Estados Unidos, la agenda económica, la masculinidad. La libertad digamos, de los hombres. ¿cómo? Libertad financiera. Exactamente, y me parece que se quita un poco en tela de juicio esto de, bueno, los acosos siguen pasando y ahora se descubrió una secta en Bariloche. Sí. Eh, Fue el boom de esta semana. se descubrió una secta en Bariloche a raíz de que fue así, lo cuento como salió en las noticias. Una mujer va a hacerse un chequeo al hospital de Bariloche. Sí, al Castillo. Al Porque ya estaba Sí, por tener el niño. va a hacerse un control de su embarazo. Va acompañada de otras 2 mujeres que en la situación no la dejaban hablar y se notaban muy nerviosas, muy desnutridas. A los días va la mujer y da a luz. Y cuando los médicos le dan una planilla para que rellene los datos de su progenitor, esta mujer estaba obsesionada con que tenga el apellido Rudnev. Claro. Entonces, los médicos llaman a la justicia para que investiguen porque pensaban Sí. que era una red de trata. O por lo menos de violencia. Había algo raro que los médicos estaban obligados a denunciar. Entonces, encontraron algo que es mucho más grande, que es una secta que viene desde Rusia desde los 80, digamos. Sí. Y ahí la fiscalía, indagando, acusó a 21 personas de formar parte de una organización criminal transnacional con fines de trata de personas. En total eran 19 mujeres y un hombre, todos rusos. 20 fueron liberados, menos, bueno, este muchacho Rubnev, que sigue detenido y que, bueno, se lo está investigando justamente por los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y explotación sexual. Voy a contar un poco. Rudnev es un ingeniero de 58 años que durante los años 80 formaba parte del ejército de la Unión Soviética. Una noche en una guardia empezó a disparar su rifle a lo loco, entonces fue internado en un hospital, psiquiátrico. En el año 89 él salió de la internación y dijo que tenía el secreto de la felicidad porque afirmaba ser un extraterrestre de Sirio y decía ser el gran chamán de Altai. Y fundó la secta Ashram Shambhala en la ciudad más grande de Siberia, que es la actual Rusia. La secta funcionaba como una estructura piramidal. Prestemos atención acá porque esto después lo vamos a retomar en el segundo bloque. La secta formaba una estructura piramidal donde él tenía la potestad absoluta de todos los Único. miembros. No Único. compartía el poder, era un único chamán. Y después seguían hombres, claramente, que controlaban a las víctimas de trata, que eran un montón de mujeres. Pero que a su vez todos estaban reducidos a la servidumbre, nadie tenía bienes y los hombres estaban obligados a mantener celibato Claro. en voluntad de Dios. Ellos tenían que, si querían formar parte de la secta, ellos tenían que dejar todas sus pertenencias y dedicarse a alabarlo a él. Y también, por otro lado, tenían que dedicarse al celibato, pero él utilizaba a las mujeres como figuras sexuales, digamos, con las que tenían que mantener relaciones para alcanzar la iluminación espiritual.
Y acá Raro hay siempre. la mujer siempre puesta como un objeto sexual, ¿no? Que esto, bueno, no, yo siempre termino spoileando. No quiero que me vuelva a pasar como todo el año pasado, así que yo voy a seguir con esto. Este hombre después volvió a ser internado, lo condenaron a 11 años de prisión, Igual se había logrado expandir a 18 regiones a de 18 Rusia. regiones. Laburó bastante, vamos a darle el punto. Cuando le encuentran o sea, la justicia, lo que pasa es que la vez que lo quieren imputar para que vaya preso, Nadie declaró. nadie de sus seguidores declaró en contra de él. Entonces el caso se cayó. Y después, en 2004, pudo escapar de su internación psiquiátrica y se exilió. Y ahora lo volvieron a encontrar en Argentina a raíz de este caso que sucedió en Bariloche. ¿Cómo lo encontraron? Dirán ustedes. Bueno, Lo detuvieron. lo detuvieron. Escapando como siempre. Escapando. Él estaba acompañado de 2 mujeres, si no me equivoco, corregime, Sí. buscando ir para Brasil. Y después la justicia indagó y encontró un vuelo con 19 hombres, creo, hombres y mujeres, también con el mismo destino. Sí, a él lo atrapan en el de Bariloche, con 6 mujeres tratando de escapar a Brasil. Que justamente querían, ahora retomando un poco de adelante, querían que el bebé tenga el apellido de él para que le den la nacionalidad y cambie el nombre o algo así para que no salga que estaba en búsqueda Claro, para que en no- la Interpol. No pueda tener una persecución internacional. Ese era su objetivo principal, digamos, que en teoría lo que se dice es que a esta chica, que se dice que tiene 22 años, pero en realidad se está indagando en la justicia si no es menor de edad y Sí. si las otras mujeres que están ahí tampoco son menores de edad. Él lo que quería era que este bebé tenga su apellido, entonces tenga nacionalidad argentina y con los tratados que tenemos latinoamericanos pueda hacer un transporte, No, y él también se declare argentino. sí, y también pueda viajar a Brasil sin ningún tipo de persecución judicial. ¿Cómo se mantenían, dirán ustedes? Bueno, en la Patagonia Argentina se dice que vivían en casas en la montaña, se mantenían únicamente con efectivo y se manejaban en autos de lujo. Se decía que vendían drogas ilícitas y también vendían contenido porno. Sí. Con estas mujeres él hacía contenido de sexual y Sí. lo vendía. Y también vendían clases de yoga a $5.000. Carito el culo. Carito, carito. Así que la próxima que veas un anuncio cerca de la Patagonia de clases de yoga, Anda para el otro lado. no te metas ahí. Pero bueno, también retomamos, es importantísimo que se vayan encontrando esto, pero que también en los grandes medios de comunicación se hablen de estas cuestiones. Digo, porque yo no sé si lo estoy viendo tanto. También en relación a las sectas de Bariloche, hubo varios casos en la Argentina, no es el primero que se da. Por ejemplo, hubo un caso que se llamaba el Templo Filadelfia, que lo manejaba la abuela y su reinado de terror espiritual, que arrancó en el 72 en San Justo, que eran 2 hermanas abuelitas que tenían justamente, captaban a través de la espiritualidad, salvación la espiritual. salvación, y que para entrar justamente, bueno, le tenían que dar todos sus bienes y reducirse a la servidumbre y también sus cuerpos. Pero esto además se expandió a varias provincias. Yo Sí. tengo acá que Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca, incluso países como Brasil y Paraguay. Sí, y Eh, este caso llevó sí. años resolver, porque, o sea, metieron, no me acuerdo en qué año bien, detuvieron a las abuelas, obvio. Ujú. Una ya estaba muerta. Buenísimo. Pero recién se termina de resolver en el 2024, o sea, el año pasado, cuando la causa termina en un juicio oral donde se acusan a 28 personas de conformar la organización internacional que funcionaba bajo la figura de una congregación religiosa. ¿No nos parece raro que la justicia tarde tanto en llevar a cabo un juicio, digamos, donde además se corrompen los derechos humanos de las personas? Estamos hablando de trata, estamos hablando de acoso, estamos hablando de vuelta de la vulneración de los derechos de las mujeres. En este caso, más que nada, siempre hay mujeres porque son las que terminan sufriendo el abuso sexual de parte del líder. Sí, y también, a ver, esto tiene que estar en agenda porque
pasó con el caso Logan, que también se trataba, ¿no? De indagar a ver si había sido Un caso de trata. un caso de trata. ¿Qué pasó? ¿Hay novedades con Hay eso? otro chico que desapareció Sí. en Córdoba, Liam. Sí, Después, vos dijiste, no, sí. yo dije Logan. Ah, sí. Después estaba Liam también, que pasó lo mismo y tipo desapareció. Tipo, nunca nadie más habló de eso Pero no directamente. hay avances, digo. Y bueno, también esta me parece que es una estrategia de estos tiempos, ¿no? De hacer un bombeo informativo, pero al mismo tiempo hay un vacío, ¿no? Sí. Porque la información la tienen unos pocos medios que... La manejan como quieren. Que primero la manejan como quieren. Y segundo, es mentira que se eliminó la pauta. Pues bueno, yo ya me cebo. Pero es mentira que se eliminó la pauta. Estos medios siguen teniendo pauta oficial, digamos, y te hacen un bombeo informativo para que vos te metas con poca información, muy metida en las noticias por determinado tiempo y después te quedes al vacío. ¿Qué está pasando en las otras provincias? Queremos saberlo. Queremos más información y lo vamos a seguir Y tratando. comentando con eso, antes de cerrar, que ayer estábamos trabajando noticias y hay un diario que no vamos a decir cuál. No lo vamos a decir. Nos dejó la mitad y nos Lo dice, vamos a pague si decir. quiere seguir leyendo. Yo no quiero pagar nada, quiero que me des mi información gratis. Página 12 fue ese medio. Yo Sí. le voy a decir. Lo leímos Página 2 12, veces y nos dice, chicas, bueno, no avancen, paguen o vayan por otro lado. ¿Dónde está mi derecho a acceso a la información? Sí. Y nos reímos, pero esto es real. ¿Dónde está nuestro derecho? ¿No? Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a tomar agua y bajar 10 cambios, porque esto sigue hasta la 1 del mediodía por acá, por Radio Perio. Así que quédate ahí en Twitch y nos vemos en un cachito. No quiero ser, no quiero estar, quiero salir a caminar. Las cosas bajan con el sol, se desesperan por su amor. Algo de malo habrá en vos, algo de malo
En el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet, o mientras te fumas un pucho y mirás a los cabritos. Radio Perio. Acá nomás, al alcance del mouse. Esto es ¿A dónde vamos a parar? todos los días de 12 a 1 por Radio Perio. Bueno, ahí volvimos de la pausa y salió el lunes, tuvimos una nueva noticia que salió un nuevo perfil de país publicado por ONU Mujeres. Sí, esta es una radiografía que justamente elabora el organismo internacional cada 4 años a partir de datos oficiales sobre los nudos estructurales de las desigualdades de los géneros. Esta vez se concentró en las mujeres. El resultado es un estudio estadística que hay violencia contra las mujeres, hay una sobrecarga de las tareas de cuidado, feminización de la pobreza y una baja participación en los espacios de decisión en la política principalmente. Sí, esto como los principales problemas estructurales que tenemos las mujeres en Argentina y toma los datos desde 2021 hasta 2024. A ver, esto pretende ser una herramienta para impulsar el diseño de políticas y acciones basadas en datos estadísticos, pero que promuevan, digamos, acortar la brecha de desigualdad de género, ¿no? Entre varones y mujeres. Y también, digamos, todo basado en que se cumplan los derechos humanos que está estipulado en la Constitución Nacional, en el Pacto de José de Costa Rica, digamos, y en la ONU. Entonces, De que por ahora todavía somos parte. ¿qué dice? Sí, De momento. por ahora, mira cómo te mira. ¿Qué dice puntualmente el perfil? Bueno, el perfil dice que el objetivo de este diagnóstico cualitativo y cuantitativo es examinar las desigualdades actuales más relevantes entre varones y mujeres, y también pretende poder ser una herramienta para el gobierno impulse y diseñe políticas y acciones basadas en datos estadísticos y evidencias para promover los espacios de participación de las mujeres. Me parece importante traer este tema acá, porque como dijimos un poco en la parte anterior del programa, nosotros lo que vamos a tratar es de poner en agenda las desigualdades que hay con la agenda feminista, pero particularmente con el colectivo de la diversidad. Estamos en un momento actual donde hay una violencia constante hacia las mujeres y también hay un discurso de odio constantemente avalado por el gobierno liberal de Javier Milei. Y el desmantelamiento, además, ¿no?, de todas las políticas que teníamos, que de hecho el informe le hace recomendaciones, ¿no?, en materia de políticas públicas, que bueno, yo no creo que estén en momento de querer tomar esas recomendaciones. Sí, ¿no? sobre todo, bueno, por ejemplo, yo traigo, ayer se conocieron nuevos 5 femicidios en la provincia de Salta. Esto implica la mitad de los registrados el año pasado. El 1 de abril hubo 2 femicidios con horas simplemente de diferencia. Uno en la ciudad de Salta y otro en Cerrillos. El año 2023 se conoció que había un femicidio cada 30 y pico de horas. 36. Cada 36 horas. Este año, desde 1 de enero al 29 de marzo, hay al menos 78 femicidios en la República Argentina. Esto implica uno cada 27 horas. Mostramos el gráfico 13 en pantalla, si puede ser. Y me parece interesante contar esto, porque nosotros todo el tiempo hablábamos, recién hablábamos que se trata mucho sobre las sectas, pero también está en la agenda de la política económica hoy. Sí. El recorte, hacia dónde vamos. Bueno, la semana pasada, el lunes pasado tratamos la sección Malvinas y todo eso. Siempre queda invisibilizado el rol de la mujer en cualquier cuestión de la que tematicemos en la República Argentina, particularmente en la República Argentina, que es un país que ha sido pilar en las políticas de género también, ¿no? La ley del aborto, el ni una menos, y todo eso hoy queda dejado de lado y puesto en vista como
bueno, recortamos el Ministerio de la Mujer, lo sacamos. Primero que arrancó recortándose al Ministerio de Capital Humano y después ya directamente una secretaría por ahí tirada. Claro, hoy en día nadie sabe qué pasó. No está más. Y no se trata de vuelta, no se impulsa ningún tipo de medidas para cuidar esto, para preservar los derechos de la mujer. No, y mismo hoy se vuelven a poner en tela de juicios un montón de cuestiones que ya habían pasado y hay diputados o senadores que cuando debaten dicen que la mujer no debería estar donde está, que debería volver a la casa, los viejos valores. Y vos decís, ¿cómo un senador está planteando esto que la mujer tiene que estar en la casa lavando los platos y planchando en la camisa? Es muy interesante esto que decís y a mí me atraviesa muchísimo porque yo no puedo creer que estemos en el siglo XXI hablando de estas cuestiones cuando tenemos un femicidio cada 27 horas. No, es un retroceso increíble, la verdad. El recorte a la línea 144, por ejemplo, y que se vuelva a poner en debate. La cuestión de la ESI, de si la ESI sirve, de no, yo le quiero enseñar a mi hijo sobre educación sexual integral. Ay, sí, porque y sobre mi hijo es pequeño, ¿cómo le van a mostrar un miembro viril? Y vos decís, Flaca, ¿qué estás hablando? Primero, todo bien, me encanta que le quieras enseñar a tu hijo, enseñale. Que esté la ESI no quiere decir que vos no le puedas enseñar a tu hijo sobre cómo cuidarse y cómo proteger sus derechos. Primero, eso en primera instancia. Y en segundo, me parece que la ESI está impulsada no para la gente que tenga un resguardo económico, que pueda decir, bueno, yo le enseño a mi hijo y tengo un espacio en mi casa de cuidado. Está enseñado para los chicos que cuando les enseñan sobre las partes que no tienen que tocar, ellos dicen, pero mi familiar, mi papá, mi mamá, mi padrastro, mi tío, mi abuelo. Entonces, hay, a raíz de la promulgación de la ESI, un montón de denuncias de acoso sexual, sobre todo en las escuelas. Aparte, cada contenido está adaptado para cada año, no es que a todos le dan el mismo contenido. Obviamente, a un niño de jardín no le van a dar lo mismo que a un chico de sexto de secundaria. Sí, hablan desde el desconocimiento porque no saben qué temas se tocan, cómo se abordan esto respecto, ¿no? a la edad y a los... Si es jardín, si es primaria, si es secundaria. Sí, es hablar desde el desconocimiento y decir esto de con mis hijos no te metas. Bueno, hacelo vos, ¿no? Porque en el mientras tanto los niños están sin herramientas, sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Encima los niños con esta tecnología es como que cada vez están más abiertos a un montón de situaciones de vulnerabilidad. Totalmente. Que la ESI ayuda a prevenir y a poder detectar, decir, che, esto no está tan bueno, esto es raro. Tal cual, les das esas herramientas para poder enfrentar y decir, esto está bien, esto está mal. Tal cual. Es decir, ay, no sé qué, como cuando salió el aborto, decir, ay, bueno, ahora está la ley del aborto, van todos a abortar. Van a ir todas a abortar. Nadie tiene ganas de abortar, es un trauma, no solo psicológico, sino el cuerpo atraviesa un montón de cambios hormonales en el sangrado, un montón de cosas. No es que decís, ay, bueno, hoy tengo ganas de ir al médico a abortar, o hoy tengo ganas de... No es que yo me levanto un día y digo... ay, me dio positivo, voy a ir a abortar. Me voy a tomar un misoprostol. Claro, no, digamos, no demos a la ligera y no avalemos estos debates. Sí. Porque además, estamos en un contexto donde se prepondera el individuo como predominante y se eliminó lo colectivo, se eliminó la idea de lo colectivo. ¿Y por qué, pienso yo? Bueno, me parece que se desvincula el rol del Estado con las necesidades y la protección de los derechos, o como simplemente lo que es un lugar de amparo para los colectivos más vulnerables de la sociedad, ¿no? Todo esto se linkea, tiene una lógica que se apropia y que se traduce en la calle, ¿no? Me parece. Sí, acá tenemos los datos de la ESI, ¿no? Que hubo una de las mejoras más importantes que se registra desde 2015 en Argentina es la caída de la tasa de fecundidad en la adolescencia, ¿no? En 2019 la tasa de fecundidad entre los 15 y 19 años se ubicaba en el 40,6 y se redujo a un 25,2 en 2025. Esto habla de cómo ayuda la ESI, cómo efectivamente es una herramienta y no es esto que dicen los padres de no adoctrinamiento, no es un adoctrinamiento. Sí, tal cual. Esa es la palabra. Me interesa acá sumar que hay un dato que lo voy a leer, que dice, según una encuesta realizada por Iniciativa Spotlight de la ONU, en 2021 el 45% de las mujeres en Argentina atravesó algún tipo de violencia de género en el ámbito doméstico, siendo la expareja la principal figura agresora, ¿no? Estamos hablando
en las casas, que esto, digamos, la pandemia generó Un revuelo. Un revuelo, porque, digamos, bueno, estábamos brindándoles un espacio a estas personas que estaban siendo violentadas. Sí, de encierro total con el agresor. Y no encierro- decir, bueno, me puedo ir, porque no había una chance. Entre quienes atravesaron situaciones de violencia de género a lo largo de su vida, solo el 21% manifestó haber denunciado. Y volvemos un poco Y a... sumado a eso, Sí. quería decir también que en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina en 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio, es decir, una cada Un montón. 35 horas, que refleja este informe, y el dato significativo es que un 88% de las víctimas mantenían justamente una relación previa con el agresor. Hay un 64% de situaciones que eran exparejas o sexoafectivas. Después un 12% que se trataba de vínculos familiares, mientras que un 12% correspondía a otros lazos interpersonales. Me parece loquísimo que estemos hablando de un Estado que no está presente, y les quiero leer las recomendaciones que nacieron de este informe para el gobierno. Dice: contar con un mecanismo para el avance de las mujeres nacional con alta jerarquía institucional, presupuesto y personal suficiente, y participar en el Gabinete Nacional para tener capacidad de incidencia y promover la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas del gobierno para el cumplimiento de los objetivos comprometidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la legislación nacional vigente. Y propone una articulación en el área desde nación con las provincias. Que vos decís, lógico. Sí, una articulación básica. ¿Por qué esto no está sucediendo? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar trayendo estos debates a la mesa? Y porque para mí no es agenda ONI, va a ser agenda del gobierno igual prácticamente. Es como, mientras menos Estado puedan lograr, más cometido tienen para ellos. Y esto también deriva que lo que no le ofrece el Estado pasa a ser de acción privada en las casas. Y una tarea que se le asigna a las mujeres, ¿no? Es un tipo, este gobierno perpetúa un tipo de política económica que desentiende al Estado de las tareas de reproducción social y se las descarga en las mujeres. Digo, y también tenemos las cifras de la cantidad de horas que la mujer le dedica a las tareas del hogar y la cantidad de horas que le dedica un hombre, digamos, y son más de 10 horas de diferencia. Y es impresionante que tengamos que todo el tiempo estar trayendo esto a debate, ¿no? Sí, mira, justamente para darte el dato certero y puntual, las mujeres dedican casi el doble de tiempo. Trabajan en las casas nomás, no trabajo particular, 6 horas y media, mientras que los varones laboran 3 horas 40 en los hogares, que viven los dos y que trabajan los dos. No es que uno solo aporta, los dos son los niños de los dos y los dos mantienen el hogar. Sí, que también es una discusión que nuevamente vino a través del feminismo, ¿no? En este avance de ponerse a pensar estas maneras estructurales de sociales que tenemos y ponerse a pensar, che, ¿cómo puede ser que si vivo con mi pareja yo tengo que hacer todo y él ahí comodito simplemente viene del Jugando a la laburo, Play. jugando a la Play, no sabe cocinar, no sabe limpiar, no sabe hacer nada? Y digo, algo que se rescata, que aún falta un montón, porque digo, ya está en debate esto, hace un par. Estos datos reflejan que todavía hay una distancia, pero bueno, ¿no? Como hay que seguir luchando, que es un bajón tener que pedirle, por favor, hacé lo que te corresponde, porque vivimos en el mismo hogar. O sea, me parece terrible tener que discutir eso. Bueno, pero ¿quién lo discute hoy en día? Digo, porque esto es un informe que releva la ONU Mujeres. Pero digo, ¿quién discute en Argentina? ¿Quién pone en agenda las políticas públicas para que no se vulneren los derechos de las mujeres y de la colectividad de la diversidad? ¿Quién lo pone en agenda? ¿Dónde está la figura que lleve la batuta en esta discusión política? Porque no solo que, por lo menos yo lo siento así, no hay una figura que sea dirigente o que sea representativa para mí del colectivo feminista, porque estamos desorganizados. Pero al mismo tiempo no hay tanta figura de la mujer
No, en el poder. la Corte Suprema. Digamos, ahora se está tratando mucho el tema de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Todos hombres. Todos hombres. Y de hecho, porque cuando sucedió yo dije esto. ¿Vieron el caso cuando Patricia Bullrich en la represión a los jubilados agarraron un montón de rehenes? La policía agarró un montón de rehenes y los quiso meter presos y hubo una jueza que dijo, no hay una causa, ¿están seguros ahí? Yo no los voy a tomar presos, porque no tengo una causa, no tengo un argumento. No hay un motivo. No hay un motivo. La hicieron pelota. Y yo digo, qué loco, digamos, ¿no se juega un poco su rol de mujer en esta situación? Digamos, porque un montón de otros jueces, digamos, Julio Libarona está denunciado por abuso sexual. Bueno, igual, ¿quién no? Ahora también está este escándalo de Alperovich con Marianela Mirra. Vos decís que la mayoría de los políticos de Argentina, hombres encima, están denunciados o toqueteados por casos de abuso, acoso, violencia. Tipo, y cómo estos tipos también siguen estando en el poder y siguen teniendo poder. Y sobre todo que hoy en día hay una conceptualización de alta gama de la masculinidad, ¿no? Hay una nueva narrativa de la masculinidad que propone, para ser exitoso, ¿vos querés ser millonario? Bueno, tenés que hacer trading y te tenés que levantar a las 4 de la mañana, y te vas a sumergir en un iceberg, bien, y vas a salir y vas a ir a correr 10 kilómetros y de ahí te pones a invertir en Bitcoin. Bueno, no, muchachos. Y si no, sos pobre. Pero porque vos querés ser pobre. Porque vos querés ser pobre, ¿no? No, porque hay un sistema que te apunta a ser pobre. Entonces, todo el tiempo retomamos a esto, la individualidad. Yo me voy a... yo me salvo solo. Sálvese quien pueda. Bueno, no es así. Nadie se salva solo. Necesitamos disputar en una mesa donde haya diversidad, donde haya representatividad, donde haya un congreso que haya sido elegido democráticamente, porque también quiero decir esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no fue elegida democráticamente. Fue a las elecciones y las perdió. Fue a las elecciones y el voto popular no la votó. Entró por la ventana chica. Exacto. Entonces, y hoy en día, hoy, miércoles, va a haber una represión. Porque hoy va a haber una marcha de jubilados. Que acompaña a la CGT. Que acompaña a la CGT y que también decimos, ya que estamos en un espacio de la facultad, cualquier estudiante que quiere ir, las organizaciones acá en los pasillos de planta baja se están organizando para salir de la estación de tren de La Plata e ir a apoyar a los jubilados. Bueno, respecto al operativo de seguridad, ahí hubo una ida y vuelta porque unos integrantes del sindicato de la CGT presentaron una medida cautelar ante un juez, esto lo hablamos también un poco en el programa de ayer, un poco bastante, para que se haga cargo el Jorge Macri, el jefe de la ciudad. El jefe de la ciudad. El jefe de gobierno, claro, de la ciudad. Yo del jefe de gobierno no sé nada, tipo... Ni si pena ni gloria pasa. Ni media noticia. Ni lo que hacen ni lo que no hacen. No, yo hace unos meses estuvo circulando un par de videos que él hizo en la ciudad, yendo ahí. ¿La de la rata? Sí. Ay, Dios mío. No, pero también que se ponía en el centro de la ciudad y hablaba con la gente y se saludaba. Un vigilante, digamos. Un vigilante que estaba ahí perpetuando el orden de la ciudad y no sé qué. Bueno, es todo mentira, muchachos. Me hace resonancia la reta que salió a tuitar: en la ciudad hay olor a pis. Con su nuevo bigotín. No, sí. Pero bueno, me parece que... Sí, tiene que crecer la figura de la mujer en el ámbito político y darle lugar. Porque no es que no hay mujeres, no les dan el lugar y se siguen poniendo en el lugar. Los viejos varones que encima ya tienen bastante años y que podrían dar un paso al costado y dar lugar a las nuevas generaciones. Y si volvemos a todo esto, en conclusión, hay que organizarnos. Hay que organizarnos. Yo voy a un gimnasio, acá en La Plata, que en el baño de las mujeres hay un póster gigante con un puño de una mujer y que dice: Big girls don't cry. Las chicas grandes no lloran, ¿no? Y es
como, yo me acuerdo que primer semana de gimnasia, encima yo soy OJ, o sea, yo no sirvo para esas cosas. Saco una foto y la subo a mi historia y yo puse, buenísimo. O sea, y esa historia, digamos, tuvo un montón de comentarios de decir, che, no puedo creer que esto exista. Y sí, existe, año 2025 y sigue existiendo, digamos. Como la figura de la mujer, como algo inmaculado, que volvemos a traer los La discursos. fuerza de la leona, ella madre guerrera, no llora, saca todo adelante y no puede permitirse tener el quiebre porque tiene que llevar adelante el hogar. Exactamente, y con respecto a la política, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, hubo una gran campaña, digamos, donde muchas mujeres salieron a la calle porque uno que le lleva, digamos, la batuta marketinera a Donald Trump salió a decir, tu cuerpo, mi decisión. Las mujeres no tienen un espacio en la vida política. Entonces nos retomamos a qué año. Porque además, la gran vulneración de los derechos en la sociedad y quienes entienden lo que es estar en el campo nacional y popular son las mujeres y las colectividades vulneradas. Nosotras sabemos, digo nosotras porque soy parte del colectivo, digamos, pero no tengo ni un tercio de idea de las reales necesidades que se viven hoy en día. Y creo que no sé si todas las tenemos, pero todas tenemos que tener el derecho a poder debatirlo. ¿Qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Cómo se nos mira políticamente? ¿Cómo se nos mira globalmente? ¿Y qué necesitamos, no? Así que nada, este informe me parece que toca ahí un poco en la llaga porque siento que es interesante cómo lo redactan y el gobierno debería problematizar esto y poner en la frente. Bueno, sí, no sucede, digamos. Y mismo también se deja en evidencia con la feminización de la pobreza y relacionarlo con esto que sucedió de la moratoria. Total. Que justamente uno de las más damnificados es el sector de las mujeres, que justamente tienen años y años trabajando, pero de aportes en negro que no les contabilizan para la jubilación y terminan accediendo a esta moratoria para por lo menos cobrar una jubilación mínima por los cuidados. Sí, tenemos un problema estructural de trabajo informal que, afecta a todos, pero en las mujeres se ve un montón, ¿no? Esto que hablábamos de las tareas de cuidado anteriormente, como es trabajo no remunerado también eso. 9 de cada 10 mujeres en la República Argentina, a través de esta propuesta política de Javier Milei, no se van a poder jubilar. Un montón. 9 de cada 10 mujeres en la Argentina no se van a poder jubilar. Y traigo 3 datos más que salieron en el informe de la cocina de los cuidados del CELS con la pérdida del poder adquisitivo en distintos sectores. Hace un rato hablábamos de ESI en las escuelas. La importancia que tienen las docentes y los docentes en las escuelas en la República Argentina son esenciales, digamos. Y hoy en día son de los rangos de trabajo donde más se perdió el poder adquisitivo. Se perdió hasta un 30% del poder adquisitivo. En la universidad pública, los profesores, lo dijo el otro día una profesora en políticas de comunicación y gestión de medios, tuvieron un aumento del 1%. En esta radio estamos siendo operadas por Juan de Vega, gran trabajador. Y digamos, ¿y sus derechos dónde están? ¿No? Porque me parece que esto que nosotros estamos teniendo acá de un programa en Radio Perio es gracias a todos los que están del otro lado laburando sin cesar y tratando de que nosotras podamos tener un ejercicio del periodismo. Para que después el año que viene o cuando queramos podamos tirar un currículum y nos pregunten si tenemos experiencia y seamos por lo menos pibas con experiencia. Porque además, siendo mujeres en el periodismo, también no tenemos mucho poder de decisión, ¿no? No, y volvemos a estar frente a un montón de situaciones de vulnerabilidad por ser mujeres. Trabajadoras comunitarias perdieron un 54% del poder adquisitivo. Y trabajadores de casas particulares, como ustedes decían, perdieron casi un 20%. Es un montón y en este contexto de crisis puntualmente, donde cada vez todo está más caro y es inalcanzable. O sea, los salarios y la inflación y el precio de un alquiler, si tenés hijos, si sos madre soltera, como que son todas cosas que se van sumando y que hacen que sea muy complicado, la verdad. Sí, aparte algo que
no es que vos decís, bueno, es ahora, tipo, esto viene de mal en peor y Dios sabe dónde va a terminar. Pero Sí. es terrible, la verdad, la situación. Y también esto, que todo lo que vamos a hablar ahora, de las reformas económicas que necesitamos, de los aumentos salariales, del poder jubilarnos a la edad de 60 años como deberíamos, con una persona que laburó toda su vida, que además, digamos, pagarse los años que te faltan para jubilarte es carísimo, no es que es algo fácil. No. Y también igual tenés que laburar 30 años para poder jubilarte con una cosa digna y vos decís, está bien. Todo Por esto Dios. no tiene que ser visto como un gasto público o como un mecanismo kirchnerista o como si vos me decís algo, me reclamás algo, vas a correr zurdo hasta abajo de la cama. Bueno, Acá esto- igual también es como, acá igual en este país no hay ni blanco ni negro, ¿viste? O sos o no sos. Sí. Es como cualquier cosa que puedas tener en disidencia con el gobierno actual, tipo, sos K, llorás, comes polenta y corre. Sí, sí, sí. Y del otro lado volvemos a lo mismo. La figura de la masculinidad tuiteando, yo soy un crack, yo voy Con de su foto de traje a león. los programas y no pueden mantenerte. Vos, mira, métete a cualquier debate que se haya hecho en la televisión de los programas de noticias, cualquier debate que se haya hecho, no sé, en TN, a dos voces, y fíjate que los libertarios no te pueden mantener un debate sin gritar o agredirte. Bueno, eso es lo que hoy se permite, eso es lo que hoy se avala, ese es el discurso público que hoy prepondera en la sociedad. Que a la sociedad les gusta una parte. Y que a Es la lo peor. sociedad le encanta, digamos. El año pasado vino Luis Píndola, periodista en el Destape, y bueno, charlamos de todas estas cosas y del amedrentamiento que hay hacia las mujeres particularmente, sobre todo una persecución a través de las redes sociales, ¿no? Así que bueno, Sí, el otro día también hablaba Julia Mengolini y decía que ya no utilizaba más Twitter porque ella decidió directamente salirse porque recibía mucha agresión en base a lo que decía, ¿no? Entonces es como una autocensura que estamos sufriendo como mujeres dentro del periodismo, en la cual no podés decir tu postura sin que te amenacen, te amedranten, te persigan, porque digo, se hace toda una campaña por Twitter, por redes, que es realmente muy peligroso porque esto, o sea, es muy importante la pluralidad de voces, ¿no? Esto que decimos, para que haya una democracia, ¿no? También. Sí, aparte, ¿por qué tanta violencia por no compartir lo que uno dice? Es mismo lo que le pasa a Lali y ahora a María Becerra, cada vez son más las que están en contra, le generan hate al pedo. Es como cada cosa que uno puede decir como ciudadano argentino, porque es un derecho, es como, no, bueno, pero vos sos esto, no podés hablar, dedícate a lo tuyo. y además aviso, esto que se está haciendo de la persecución mediática hacia las mujeres, de no poder alzar la voz sin que te amedrenten después o te persigan, o publiquen tus datos personales en las Tu redes domicilio, sociales, sí. tus Tu domicilio. domicilios, los domicilios de tu familia, Los y después números. eso se traduzca en violencia física en la calle, Sí. eso es inconstitucional. Y eso debería ser llevado a la justicia. Y es así. Bueno, debería ser así, no sé. Debería ser así, pero como hablamos en el bloque anterior, la justicia en Argentina... Pan y agua, imagínate, el muchacho firmó un decreto, dijo, vamos 2 arriba, 2 abajo. Bueno, respecto a esto, Julia también hacía una reflexión y decía, no es casual que cuando estoy más hateada en Twitter, se traslada a la calle, me gritan cosas. Total. Toda esa semana en la que estoy en el ojo de la tormenta, que me están bardeando, después eso se traslada a la calle, me bardean en la calle. Bueno, de esto y de muchos temas más vamos a seguir hablando la próxima semana. Recordemos que Fuimos Todas va a ser una edición que está todos los miércoles a las 12 en esta nueva programación de ¿A dónde vamos a parar? Quiero hacer unos agradecimientos: Juan de Vega en operación, Morena Fabris y Juliana Rodríguez en producción, Ariana Vargas y Julio de vuelta también en redes. Acá Esmer Migliorini y Luciana Fernández me acompañaron en el estudio y quien les habla, Manuela Cardelle. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado esta nueva edición. El viernes, Gracias a nuestro gran chat. gracias a nuestro gran chat.
No, bueno, pero esto es algo que queremos transmitir también, ¿no? Que nos puedan dejar en comentarios todo lo que les surja y los atravesca en el debate. Nos reencontramos el viernes, va a estar Franco Di Nardo en Un Cacho de Cultura, también a las 12 por esta hermosa radio que nos ofrece la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Conmigo nuevamente. ¿Y con vos? Vamos a hablar un poco de cultura. Y con Lu. Y con Para Lu. relajar el viernes. Muy bien. Veremos qué plantea la Ciudad de La Plata para el fin de semana también. A ver qué se puede hacer para descontracturar un poco esta semana que se me está haciendo eterna. Por Muy favor. movida, la Muy verdad. movida. Bueno, recuerden que va a haber un paro de 36 horas. Que arranca Ahora a las arranca 12 hoy. y Ahora. media. Convocado por la CGT, así que nada, también esperemos que alguien pueda descansar igual que nosotras. Sí. Bueno, Y esto también que tienen extendida la invitación si quieren a marchar con los jubilados a Congreso. sí, que bueno, si estás acá en la Facu o en alguna Facu de la Por UNLP, chequeate con alguna agrupación que seguramente te sepan indicar, y es importante que no vayan solos. Hablamos de Ir agrupados siempre. de ir agrupados Y de teniendo precaución más que nada por el nivel de violencia que se está viviendo en las marchas. sí. Así que nada, esperemos reencontrarnos próximamente. Esto fue Fuimos Todas. Los dejamos escuchando a No Me Molestes de la banda Islas Mujeres. Muchas gracias por vernos. Adiós. No me molestes más. No me molestes más. No me molestes más. No me molestes Cada 6 cuadras, una plaza.